Buenos días, profesora Marlene. Mi nombre es Sandra Viviana Triana Gaviria. Yo soy la encargada de la unidad de información en la cual voy a hacer este video. Para empezar, yo trabajo para el Grupo Alsea, una empresa de comidas mexicanas. Es una multinacional mexicana. El cargo que actualmente desempeño dentro de la empresa es auxiliar de archivo. Llevo en la compañía aproximadamente 3 años. Y con respecto a la experiencia laboral que he tenido, antes de entrar a esta empresa trabajé para la Universidad Central más o menos 2 años en el área de gestión documental, haciendo toda la parte de procesos de indexación y digitalización. Y anteriormente a esa trabajé en un outsourcing, se llama IQ Outsourcing. Lo que hacía básicamente en esa empresa era el manejo de cuentas médicas, toda la parte de organización y posteriormente la captación de la información básica de lo que se manejaba en esos documentos para posteriormente entregarlo a la EPS solicitante o la IPS solicitante. Y anteriormente a eso hice mis prácticas como técnico en asistencia en organización de archivos en la Universidad de los Andes. Bueno, profesora Marlene, con respecto al punto de objetivos institucionales, misión, visión y principios o valores de la organización en la que presta sus servicios, Alsea es una compañía que maneja un poco diferente este tipo de definiciones, ya que es un poco más general y creativa, como una especie de acróstico en donde la palabra Alsea se desprende una serie de valores de la siguiente manera. Entonces, como podemos ver, la A significa actitud ganadora y con ella se quiere demostrar pasión por la excelencia para alcanzar metas cada vez más altas. La L significa liderazgo involucrado y es la obsesión por los restaurantes y por cuidar el negocio como propio. La S significa servicio sorprendente, la cual significa elevar constantemente los estándares de satisfacción para servir y sorprender. La E es el espíritu colaborativo. Este implica sumar ideas y talentos para formar una comunidad que multiplique los resultados. Y la A significa atención al detalle, la cual es mejorar continuamente para fortalecer la experiencia en SEA con una ejecución impecable. Esto significa que es una cultura centrada en el conocimiento profundo y una experiencia excepcional del cliente. Bueno, las funciones principales que realizo dentro de la unidad de información son las de primero, recepcionar los documentos. Segundo, hacer la selección. ¿Cuáles son documentos que vienen sueltos para archivar a cada historia laboral y cuáles son historias laborales? El tercero de ellos es hacer una codificación de esos documentos que vienen sueltos. El cuarto es hacer la posterior digitalización, después indexación y después así pasamos a archivar. Eso con respecto a los documentos que vienen sueltos. Y con respecto a las historias laborales, por ejemplo como esta, lo que se hace es hacer una organización cronológica de lo más antiguo a lo más reciente, hacer nuevamente una digitalización, asignarle un código, que en este caso su código es el número de cédula, y posteriormente asignarle una caja X200 en la cual se va a resguardar esa historia laboral. Estas son las cajas donde nosotros hacemos el resguardo de las historias laborales. Son cajas X200. En este momento actualmente tenemos 168 cajas, cada una de ellas con 20 historias laborales. Esta es una de las carpetas. Acá, como lo mencioné anteriormente, se le asigna una caja. En este caso la caja es la 153
y el número de carpeta es la 3049. Dentro de ella, pues, como lo mencioné también, se hace la archivarla se hace de manera cronológica. Entonces, lo más reciente siempre va a ir primero para facilitar la lectura de quien solicita la historia laboral. Con respecto al personal retirado de la compañía, se hace nuevamente un proceso en el cual se asigna una caja. En este caso son cajas X300, en las cuales caben aproximadamente unas 30 carpetas. Nuevamente se asigna a la carpeta un código para identificar que es una historia laboral retirada. En este caso, aquí podemos ver que antes estaba dentro de la caja 55 y que la carpeta, el número de carpeta era la 1117. Ahora esta carpeta pasó a estar en la caja número 1 en el código 35, pero ya con un estatus retirado. Posteriormente de esto, se asigna con el coordinador del área de gestión documental un tiempo para poder hacer la transferencia documental. Entonces, en este momento ya están organizadas las carpetas, están listas las cajas con las historias laborales retiradas para hacer su transferencia al archivo central de la compañía. Este es la carpeta en donde nosotros guardamos las historias laborales. Acá podemos observar, por ejemplo, todas las historias laborales que manejamos. Como lo mencioné anteriormente, son más de 3000 historias laborales. Se hace la respectiva digitalización de la historia. Entonces acá podemos ver, cuando yo hablaba sobre los documentos sueltos, son documentos que van llegando en ejercicio de la función. Entonces, por ejemplo, acá es este documento que llegó a esta historia laboral, es un otro sí que se fue dando después de que el colaborador ya lleva trabajando en la compañía cierto tiempo. Algunos formatos, bueno, documentos varios que ya se manejan internamente dentro de la compañía. Y acá está eh, pues la base de datos que manejamos en el archivo, en la cual nos indica, por ejemplo, cédula del colaborador, nombre del colaborador, marca para la que pertenece, la ciudad, el año de ingreso, y acá en esta parte podemos ver el número de caja donde se va a resguardar esa historia laboral y la carpeta, el código que le corresponde a la carpeta para poderla guardar dentro de este número de caja. Alsea es una empresa que tiene presencia en 7 países a nivel Latinoamérica y uno solamente a nivel Europa. Con respecto a Colombia, tiene 173 tiendas a nivel nacional. Dos de sus marcas que son Domino's Pizza y Starbucks tienen presencia únicamente en Cali, Medellín y Bogotá. Burger King solamente en Bogotá. PF Chang's solamente cuenta con 2 restaurantes a nivel, en la ciudad de Bogotá. Y Archie's sí tiene presencia en varias ciudades del país. Con respecto a la información que generan estas marcas en las otras ciudades, toda esta información llega, todas esas historias laborales llegan a Bogotá. Entonces, el almacenamiento, como lo mencionaba anteriormente, es muy poco, o sea, el archivo es muy pequeño para resguardar toda esta cantidad de información. Son más de 3000 empleados que tiene actualmente la compañía. En cuanto a la estructura organizacional, esta es la estructura que encontramos a nivel Colombia. Hay una estructura que es a nivel, digamos, internacional, pero en este caso a nivel nacional podemos encontrar que el country manager de la compañía es Germán Ramírez.
y yo trabajo para el área de recursos humanos con la directora Claudia Delgado, y de esta se desprende una estructura ya netamente en el área de recursos humanos. En la compañía, mi cargo como tal es ser auxiliar de archivo, pero para el área soy auxiliar de recursos humanos con la especialidad de archivo. Entonces yo me encuentro bajo la subdirección de administración de personal de la señora Dixie Peña, con un asistente que es Juan David Manrique, y yo que estoy en esta área, que soy auxiliar de recursos humanos, archivo, Sandra Triano. Esta es la estructura organizacional y la estructura a nivel recursos humanos del CEA Colombia. Bueno, con respecto a las oportunidades en la unidad de información y el entorno organizacional, pienso que la primera de ellas es que la empresa debería tener más en cuenta lo que se hace dentro del área de archivo. Asimismo, también como tener una cultura o generar cultura en las otras áreas de trabajo para que no nos vean como un área que simplemente allá se guarda los papeles, se guardan las historias laborales, porque muchas veces los mismos compañeros de trabajo piensan que porque somos el área de archivo, entonces yo allá le guardo lo que yo ya no uso, lo que yo ya no utilizo, y pues no es así. O sea, al contrario, yo pienso que el área archivística dentro de una empresa es la columna vertebral, porque es donde está toda la información de la empresa. Digamos, si por ejemplo se perdiera una historia laboral y llegara una auditoría, pues yo creo que eso que generaría sanciones para la compañía. Entonces, como que tener más conciencia de la importancia de la unidad de información. Y la segunda sería un software de gestión documental, ya que pues esta área no la tiene. Nosotros realmente la parte de digitalización y pues el resguardo que se le hacen a esas historias laborales digitalizadas se hace por medio de una carpeta que se genera aquí en el sistema. No hay como tal un software que realmente diga es especializado en cuanto a la parte archivística, y pues el resto de las áreas pueden acceder a esta información sin necesidad de que haya una persona en archivo, obviamente con unos permisos especiales. Pero entonces me parece que estas dos serían grandes oportunidades tanto para la empresa y como para el área. Con respecto a las amenazas, bueno, este es un espacio que es muy reducido, hay mucha acumulación de información. Por más de que nosotros intentemos darle un orden al área, el espacio es muy pequeño para tener 3.000 historias laborales. Entonces, hay acumulación de documentos sueltos, hay acumulación de historias laborales que no han podido ser almacenadas dentro de la caja X200, precisamente porque no hay el espacio adecuado, porque como yo lo mencioné anteriormente, acá manejamos historias laborales tanto de personal activo como de retirado, entonces el espacio es muy reducido. Aparte de eso, hay muchísimos elementos que no pertenecen al área, que son de otros compañeros de trabajo, que pertenecen a otras áreas, pero pues como lo mencioné, pues muchas veces ven el archivo como si fuera un cuarto de San Alejo, entonces yo voy y guardo allá lo que a mí ya no me sirve. Entonces, por eso el espacio acá es tan reducido. Segundo, la cantidad de equipos que tenemos en el área son mínimos, hay solamente 2 computadores, un escáner, por consiguiente no vamos a tener la misma agilidad en los procesos que si hubieran, por ejemplo, 2 escáneres con las mismas características, con el mismo sistema operativo. Y tres, pues la forma en que nosotros almacenamos la información digital no es la apropiada, porque puede, por ejemplo, meterse un virus al sistema, nos puede dañar toda la información que hemos digitalizado durante más de 3 años. Entonces son riesgos que está corriendo la compañía, pero por más de que yo he hablado con mi superior, pues no ha sido posible. Realmente la empresa no tiene la conciencia
de la importancia que es el área archivística para la compañía. Entonces, estas pienso que son las amenazas principales para la unidad de información. Con respecto al perfil de usuarios de la unidad de información, bueno, el trabajo acá es para un cliente interno. Principalmente el trabajo que se hace aquí es para el área de recursos humanos. Por consiguiente, nuestros usuarios son los empleados que están adscritos al área de recursos humanos, no cualquier otra área, por ejemplo, el área de tesorería, el área de mercadeo. Ellos no pueden acceder a la información que se genera aquí en el área de archivo, solamente recursos humanos. Entonces, por consiguiente, mis usuarios principales son los clientes internos. Los servicios que presta la unidad de información, pues son como los mencioné al principio, son la recepción, la digitalización, el resguardo de la información. Si me solicitan algún documento específico de la historia laboral, debo suministrarlo en el menor tiempo posible, ya que son por lo general solicitudes que se necesitan de manera urgente. Entonces, entre los documentos que más me solicitan al área son pues contratos, son afiliaciones a EPS, a Caja, afiliaciones al fondo de cesantías, formatos de cédulas, formatos de carnet de manipulación. En muy escasa vez me piden toda la historia laboral, a no ser que sean por cuestiones ya ajenas a la empresa, como puede ser una demanda, una tutela. Ese tipo de información es la que yo por lo general suministro al área de recursos humanos. Los indicadores de gestión dentro del área de archivo se miden por tiempo y porcentaje. El primero de ellos es la respuesta a solicitudes dependiendo de la cantidad de información requerida. Esta se mide en un lapso de un día con un 100% en efectividad a la respuesta. Si la solicitud es simplemente uno o dos documentos, la solicitud se debe responder en máximo 30 minutos. Si la solicitud ya depende de una cantidad considerable de información, es ahí cuando se rige en tiempo de un día. El segundo de ellos es la digitalización de historias laborales con su respectivo estatus, es decir, si es activo o es retirado. Esta debe darse en un lapso de tiempo de 8 a 10 historias laborales por hora, de igual manera con un 100% en efectividad de la información. El tercero de ellos es la indexación. Se mide con un porcentaje de 50 documentos por hora, con un 100% en efectividad de que coincida la información, es decir, de que quede bien indexado el documento en la historia laboral que correspondía. Y el cuarto de ellos es archivar los documentos en un lapso de tiempo de 5 horas. Esto también depende del volumen que haya en ese momento para archivar, pero lo más exagerado, por decirlo así, son 5 horas con un 100% también de efectividad de que la información coincida en la historia laboral que corresponde. Para concluir, administrar una unidad de información requiere disciplina, orden, atención al detalle, servicio y conocimiento, ya que los procesos y procedimientos que allí se realizan generan un impacto en la compañía y en quien requiere dicha información. Gracias.